Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, aquí con la voz de Dios en casa, haciendo lo posible por transmitir este servicio. Hoy estamos nada más el pastor y mi persona porque a Paulito se le presentó una emergencia. Bueno, nada que temer, pero bueno, por aquí estamos y por supuesto, como estaban eh, los problemas para poder transmitir, como dice el pastor, problemas técnicos. Entonces, por esa razón se nos pasaron algunos minutos. Pero bueno, mis hermanos, con la bendición del Señor queremos alcanzar a todos los que están fuera del país también, de Iglesia de Dios en Casa, los amigos, y todo aquel que necesite del Señor. Siempre hay una palabra de parte de Dios para llenarlos de esperanza en el Señor. Cuando usted crea que ya no hay solución para nada, cuando usted cree que ya todo se acaba, empieza Dios a obrar si le pedimos ayuda al Señor. ¿Sabía usted que donde terminan nuestras fuerzas, comienzan las fuerzas del Señor a actuar? Donde se nos acaban los planes, cuando ya nosotros no sabemos qué hacer, entonces Dios dice, solamente clama a mí que yo sí voy a hacer. Entonces, qué bueno si usted en este momento no sabe qué hacer con el problema que tiene, con la situación que hay y no sabe qué hacer, déjeme decirle que qué bueno. Lo que tiene que hacer, perdón, es clamar al Dios del cielo y entonces el Señor comenzará a hacer. Gloria a Dios, cuando a nosotros se nos acaban los planes, los recursos y cuando se acaba todo, empieza Dios a hacer grandes cosas porque Dios hace camino donde no lo hay. Así que buenas noches. Hoy 10 de enero del año 2021. Hoy nos pudimos ir ¿cómo se llama, pastor? Al local de la Congregación Dios en Casa, preveyendo que nos fueran a multar porque no estamos seguros realmente de cómo es la situación para las congregaciones. Para la semana cuando están en cuarentena, sí. Nos están informando que en la semana de cuarentena como que podemos reunirnos una vez a la semana. Eso es lo que hasta ahora se tiene planteado. Entonces esperamos en el nombre del Señor que ya la semana que viene, el domingo, estemos en nuestro local, transmitiendo igual el culto, por supuesto, para todas las personas que por alguna razón no pueden acercarse, para los que están fuera de Venezuela. Pero eso sí, mis hermanos, y informándonos bien para luego poder hacer nuestros cultos, como decimos, congregarnos mientras que podamos congregarnos. Y bueno, hermanos, saludos para todos y como dice siempre Paul, compartamos el line, compartamos el enlace, porque cuando usted comparte, pues es más fácil de conectarse para que no se sature la página de la Iglesia de Dios en Casa. Bueno, me gustaría leer la palabra del Señor con ustedes, aprovechar el tiempo que tenemos y siempre empezamos leyendo la palabra del Señor, que la palabra del Señor es lo máximo. Nunca va a pasar de moda y siempre tiene buenos consejos para todos nosotros. Dice allí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, si usted tiene la Biblia en su casa, pues tómese el tiempo de abrirla, de buscar el libro, de leerlo. Marcos, capítulo 10. Podemos leer el versículo 25 en adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Qué hermoso está ese texto. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, son persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Amén. Gloria a Jesús. De verdad que cuando leemos este texto, este pasaje, como muchos otros,
lo más importante es que nosotros le podamos decir al Señor, ayúdame a ponerte en primer lugar en el orden de prioridades, ¿sí? Y cuando usted pone a Dios en primer lugar, todas las cosas, entonces se hacen más fáciles. Por donde usted da la palabra del Señor, esa va a ser la recomendación. No se deje enredar por la situación de la vida en este siglo XXI, porque hay pandemia, porque los que estamos en Venezuela hay hiperinflación, etcétera, etcétera. Que eso no te robe la paz, que eso no te robe tu vida de oración, tu vida devocional con Dios, porque la palabra del Señor dice que de parte de Él siempre vamos a tener la recompensa. Y qué mejor recompensa si no es verle a Él y estar seguro de nuestra salvación. Pastor. Mis amados hermanos, Dios me les vuelva a bendecir grandemente. Qué bendición poder comunicarnos a través de este medio. Tenemos 75 personas en vivo y directo. El culto del miércoles tuvo 4,000 y tantas de visitas al canal, gracias al Señor. Entonces, para nosotros es de sumo gozo y realmente lo hacemos con mucha alegría y mucha sencillez en el corazón. Transmitir las verdades de Dios a través de este medio de comunicación, que estoy seguro que Dios intervino en la mente de esta gente, aunque muchos lo usan para perversión, para destrucción, para maldad. La iglesia del Señor a lo largo del mundo lo usa para extender. Eso es lo que debe hacer la iglesia, usar los medios para transmitir la verdad del evangelio. Parece que hay hermanas que suben más fotos que una modelo de pasarela en Facebook. No se le ve un versículo bíblico nunca durante todo el año, pero eso es foto y foto, hasta en los talones se toman fotos. Pero bueno, el objetivo es transmitir las verdades de Dios a través de este medio de comunicación. Eso es una bendición que Dios le ha dado a la iglesia del siglo XXI, poder transmitir las gloriosas notas del himno nacional, no, la gloriosa palabra del Señor a través de este medio. Como dijo la pastora, Paulito no pudo ayudarnos hoy porque se quedó en Los Teques. A lo mejor está conectado Paulito viéndonos. Se quedó en Los Teques y no consiguió transporte para regresar a Caracas. Pero bueno, aquí estamos con luchas y tropiezos y metiéndolas de caminar hasta más no poder. Aquí estamos al aire con la ayuda del Señor, dispuestos siempre, 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 siempre a servirle al Señor en la trinchera donde Dios nos ponga. Este miércoles íbamos a tener culto en el local de la iglesia, miércoles culto de oración, y el domingo vamos a hacer nuestros 3 cultos. Los líderes principales, ya saben que tenemos reunión ya pautada con los líderes principales, y nuestro culto de primicia, para cuando no pusimos fecha para el culto de primicia. No lo hemos puesto. Tenemos que creo que sí pusimos fecha para el culto de primicia. Vamos a ver, vamos a recordarle a Vanessa, no sé si le di fecha para nuestro culto de primicia. Los hermanos que están acostumbrados a ver culto de primicia donde lo hacen es para sacarle dinero a la gente, para juzgarnos, tiene que vernos primero a nosotros. ¿Cómo hacemos nuestro culto de primicia? En nuestro culto de primicia recogemos comida para darle a los hermanos necesitados. Recogemos productos de limpieza para el mismo local de la iglesia. Y los hermanos que quieren dar ofrenda, eso lo utilizamos para la obra misionera y para extender el reino de los cielos, que es lo que se debe hacer con la entrada de la iglesia. ¿Tú vas a orar? Sí, hermano, vamos a orar, gloria al Señor por cada necesidad. Déjame rodar esto un poquito más para acá porque estamos descentrados. Yo no sé cómo usted está viendo eso allá, pero lo importante es que nos escuchen. Eso es lo más importante, más que vernos, escucharnos, mis hermanos. Vamos a aprovechar este momento y vamos a estar orando por tantas necesidades. Creo que hay mucha incertidumbre y yo voy a decir en el buen sentido de la palabra, lo que vamos a hacerlo pronto, pastor, porque ya están anunciando por ahí más virus, más enfermedades. Soy de las que creo que el mundo no va a ser igual después de esta pandemia. Quién sabe qué cuántas armas biológicas irán a soltar, porque para mí estos son armas biológicas. Y hermanos, nos disculpan lo malo, ¿no? de la transmisión. Pero a todos se le escucha muy bajito, solamente sí, no otro, sé. Por favor, avisen, no se escucha muy bajito. Saludos, Marisa Mantuano. ¿Se escucha bajito, Marisa? Se escucha bajito. Sí, porque estamos transmitiendo con el teléfono del pastor. No, a ver si es que yo le bajé el volumen y no sé si el pastor le bajó el volumen a su teléfono. Ahí vamos.
En el nombre del Menos mal que Señor. Dani nos está ayudando. Dígame si no nos ayudará Dani. Ahí se va. Sí. Ese es tu teléfono. Tú sabes si te estás dando volumen o no. Se oye alto ahora. Bueno, seguimos por aquí. Vamos a orar mientras que... Ah, Dani, tú nos estás ayudando, ¿verdad? Vamos a orar. ¿Qué pasó? Que dice que se está escuchando bajito. ¿Subiste el audio? Sí. Vamos a orar, hermanos. y ¿Se mientras- escucha bien ahora? ¿Se escucha bajito? ¿Sigue bajito? Ya se ve, aquí tenemos mala señal, se escucha bajo. Es que estamos transmitiendo con mi teléfono. Ajá, faltaba el en micrófono. vivo y en directo de La Voz de Dios en Casa para Venezuela y todo aquel que nos quiera escuchar, los que tengan necesidad de Dios. Pregunta si se escucha. Un poquito más fuerte, se escucha bajito. La verdad Si que se escucha bajito, agáchese. vamos a orar, hermanos. Señor, te bendecimos, te adoramos, glorificamos tu santo nombre. Y te damos gracias, mi Señor, por siempre estar en medio de nosotros y con nosotros. Y por estar también por nosotros, mi Señor, gracias. En el nombre de Jesús, tú eres quien sustenta a tu iglesia con tu poder, con tu palabra, con el poder de tu palabra, Aleluya, Señor, nos Dios. alimentas y nos mantienes en pie, mi Señor. Hoy te pedimos una vez más que seas propicio a tu iglesia, a la necesidad de cada aquel que invoca tu nombre, mi Señor amado. Oh Dios, hoy te pedimos una vez más que seas tú nuestro pronto auxilio, que seas tú, mi Señor, nuestro socorro, porque te necesitamos, Dios del cielo. Padre querido, tal vez nos cuesta mucho transmitir, mi Dios, por la mala señal que hay, Dios del cielo. Pero te suplicamos, mi Dios amado, que tú visites los hogares en esta hora. Que tú seas, Señor, con aquel que invoca tu nombre, Dios. Solamente tú conoces la necesidad, Dios del cielo. Y ahora te suplicamos, Señor, que tú te engrandezcas en medio de las dificultades, Padre mío, porque en medio de las dificultades es que tú haces grandes maravillas. En el nombre poderoso de Jesús, oh Señor, a ti clamamos a sentir hoy tu grandeza, a sentir hoy tu gracia y tu presencia, mi Dios, en cada corazón que a ti clama. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, mi Señor, por estar presente una vez más. Amén, gloria a Jesús. Sí se escucha bien, 99 personas, gloria al Señor, a pesar de lo bajito. Aquí alguien escribió un testamento, Walter Mendoza, no lo podemos leer bien. Que está con su esposa, sus niños allá. Ángela Mendieta, buenas noches, pastores, saludos desde Medellín, Dios te bendiga, Ángela, Dios te guarde y me les provea todo lo necesario por allá que tengo que hacer en Medellín. Gladys Lugo, Dios le bendiga, hermana Gladys, Dios le guarde. Benjamín Sánchez, Dios le bendiga. Se escucha bien, ¿verdad? Ahora se escucha mejor. Es que Dani nos está ayudando y Dani como que... Ahí nos pusieron un micrófono, el micrófono, pero no sé qué pasa hoy, hermano. No, que no tenía el micrófono. Sí, ya ahorita tenemos el micrófono y a veces no es fácil. Pero en el nombre del Señor todo se puede. Hoy de verdad que extrañamos el poder estar allá juntos en el local. Hubo congregaciones que se hicieron su Nayaré cultos. desde México, Dios te bendiga, Nayaré. Julio Chan, Dios te bendiga. Chino, Dios te guarde. Un corazoncito. Mary Arroyo, Dios te bendiga, hermana Mary. Walter Mendoza. Bueno, mis amados hermanos, dándole gracias al Señor porque en medio de este caos mundial Dios nos ha sustentado, Dios nos ha guardado y como escribió alguien por el Facebook, si tú despertaste el 1 de enero vivo, sano y salvo, dale gracias a Dios porque al menos pudiste ver un año más de vida o el inicio de un año nuevo. Gracias al Señor porque nosotros podemos decir, como decíamos antes, ¿verdad? Matriculamos. Así es. Matriculamos para el 2021 y aspiramos este año seguirle sirviendo al Señor.
En medio de este caos mundial, Dios sigue siendo Dios. Las preocupaciones en Estados Unidos son tensas porque estaba escuchando una noticia hoy y decía que para Trump poder quedarse en la presidencia tiene que declararle la guerra a cualquier país y parece que tienen mira a Irán, declararle la guerra a Irán para él quedarse 4 años más en el poder. Y la gente por amor al poder, ambición, no sé qué demonios tendrán, son capaces de cualquier cosa. Que Dios meta su mano, pero hoy Irán mostró kilómetros de misiles también que tiene. O sea, Irán tampoco va a ser fácil de vencer. Y Irán tiene una ventaja que tiene un desarrollo armamentístico fuerte, cosa que no tenemos nosotros. Nosotros todavía tenemos poco flecha y piedra. En cambio, Irán tiene un desarrollo militar bien fuerte. Se cree que es la primera potencia en Medio Oriente después de Israel y no creo que los árabes o Arabia Saudita sea tan fuerte como tiene mucho armamento, pero el ejército no es fuerte, el de Arabia Saudita. Ahora Irán tiene un ejército muy profesional y tiene mucho armamento. Ahora, si Trump no quiere salir de la presidencia, ya se le acabaron todo, le hicieron una trampa terrible para poderlo sacar, pero como se le acabaron ya los argumentos legales, el último argumento que le queda es que si él le declara la guerra a otro país, el presidente no puede salir hasta que no acabe la guerra. Imagínense, si la tiene durante 8 años, 8 años va a estar ahí zumbándole plomo a todo el mundo con tal de estar en el poder. Que el Señor nos guarde y desbarate todo plan malévolo y que el Señor establezca paz. Porque escúcheme, para la gente que no es dispensacionalista, Jesucristo también murió por los árabes. Jesucristo murió por los judíos, Jesucristo murió por los católicos, Jesucristo murió por la humanidad. Murió, o sea, todo aquel que va a ser salvo tiene que buscar a Jesucristo, acercarse al Señor. Yo no me imagino a alguien, porque la gente adversa a lo que es la seguridad eterna de salvación. Y ellos dicen, bueno, pero es que si alguien no fue elegido y le está pidiendo al Señor que lo ayude, Dios no lo ayuda porque no fue elegido. Eso es absurdo. Todo aquel que es elegido se va a acercar a Dios y Dios no lo va a rechazar. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dijo Jesús. Entonces, tan absurdo. Yo me veo bien borroso. Usted no ve bien allá. Este teléfono mío es más viejo que yo me veo a blanco y negro aquí en la pantalla de mi teléfono. Se ve feo. No es que uno sea muy simpático, ¿no? Pero oye, no tan aporreadito como se ve uno por acá. Así que mis santos hermanos, a pesar de que el mundo esté en caos económico, político, epidemiológico, moral, dígame el moral, Sodoma y Gomorra están reviviendo una vez más. Sodoma y Gomorra en pleno siglo XXI. Y cuando uno lee Génesis, allá el caso de Sodoma y Gomorra era mayoría. En Sodoma, la gente con problemas de homosexualidad eran mayoría, desde el menor hasta el mayor, dice Génesis, que querían abusar de los ángeles que fueron a la casa de Lot, ¿verdad? ¿Tú vas a decir algo como te está metiendo para acá? No, porque veo ahí que dicen que se ve borroso. Bueno, sabe que así era que se veía, como dice la Biblia, ahora veo por espejo oscuramente. Porque los espejos de antes era de bronce pulido, bien pulido, ¿no? Y no se veía nítido. Entonces ahorita que me estoy viendo así, me imagino que de esa forma se podían ver, ¿no? En la antigüedad, los antiguos se veían así, como empañados, ¿no? Pero lo importante es que se escucha, mis hermanos. Eso es lo más importante. Mire, no sé por qué la gente estaba esperando que fuese el 2021. La verdad no sé. Yo me alegro porque sé que pasa un año más aquí en la tierra y el Señor se aproxima. ¿Cuánto falta para la venida del Señor? No lo sé. Pero cada año que pasa nos vamos acercando ambos. Otros ya están en la presencia del Señor. Pero mis hermanos, lo único que podemos decir es que esto aquí abajo se está poniendo muy feo. Color de hormiga, como decía aquel predicador, ¿recuerdas? Sí, muy feo. Y la iglesia, si no aprende, ¿verdad?,
a comulgar con el Señor, entonces va a ser reprobado. Porque acuérdense que la palabra del Señor dice que nunca van a estar de acuerdo con nosotros, que nunca van a comulgar con nosotros. El día que el mundo aplaude la iglesia tendrá que revisarse, ¿sí? Tendrá que revisarse porque hoy cualquier cantidad de leyes que se están legislando a nivel mundial van en contra de la palabra del Señor. Y no sé qué irá a hacer la iglesia. Si va a aplaudir las leyes, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Matrimonio pastor? igualitario. Matrimonio igualitario. Es que son tantas cosas. No, es hermano. que se están violando todas las constituciones del Ujú. mundo, porque la mayoría de las constituciones, cuando hablan del matrimonio, se refiere a un hombre y una mujer. Y eso Claro. lo están violando. Aquí en Venezuela también seguro que lo van a violar, porque nuestra constitución dice que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Y aquí le aseguro que lo van a aprobar. Pero escúcheme, hace falta gente que levante su voz, que Dios nos dé unos cuantos diputados en la Asamblea Nacional, aunque no salgan del seno de la Iglesia Evangélica, sino gente que se oponga, gente que Dios levante, gente con moral allí, y que se oponga abiertamente a esa suciedad que lo que trae es desgracia para el pueblo. Hoy podemos hablar libremente. Mañana no sé si lo aprueben y tengamos que quedarnos callados y no podamos decir que es pecado, Claro. que eso es sodomía, que eso es abominación delante de Dios. Perdón, pastor, hoy escuchaba a un cura católico pronunciarse y él decía que el hecho de que un gobierno legalice que un burro va a volar, que un burro vuela, por esa razón no el burro puede volar. Entonces, imagínense, si hay gente, ¿verdad?, que no tiene el Espíritu de Dios en su vida como lo tiene la iglesia cristiana y levantan su voz de protesta, no podemos nosotros silenciar. Y es verdad, hermano, yo digo tanta foto y tanta foto. Y si convirtiéramos esas imágenes realmente en alzar la voz y decir en que no estamos de acuerdo, ¿sabes? Yo creo que deberíamos aprovechar un poco más las redes sociales para levantar la voz en el nombre del Señor. Y como el pastor dice, hoy podemos alzarla libremente, mañana no sabemos. No sabemos si podemos usar este medio para decir que eso es abominación delante de Dios. Dígame, quieren aprobar cualquier cantidad de suciedad y que uno se quede callado, entonces uno es, ¿cómo que nos llaman? Retrógrado. Somos retrógrados, estamos en contra del progreso. ¿Qué progreso? Eso no se le puede llamar progreso, eso es retroceso, eso es retroceder al Génesis. Eso es retroceder a los tiempos de los griegos que eran pervertidos, Roma que eran pervertidos. Eso es retroceso, eso es regresar a las tribus indígenas. Eso es asqueroso delante de Dios. Y la iglesia tiene que tomar su rol, cueste lo que cueste, y decir a lo que es pecado, que es pecado. Ya hay muchos pastores aceptando el matrimonio igualitario. Ellos tienen su cable pelado. Si están tan a favor del matrimonio igualitario, es que tienen su jugo escondido. Entonces, que salgan del closet de una vez, que dejen de pastorear la iglesia y que se vayan a apoyar abiertamente a la sodomía, a la vagabundería que tiene el mundo entero. Eso es una cuestión que viene de las Naciones Unidas, ¿viste? Eso no es de los gobiernos locales, eso es una idea. Mire, los que controlan las Naciones Unidas son los grandes ricos, los ricos de los ricos, que se calcula que su fortuna es la mitad del planeta Tierra nada más. Son unas cuantas familias multimillonarias que Bill Gates se le queda corto, el dueño de Amazon, que su fortuna es de 145.000 millones de dólares, se le queda corto. Esa gente tiene dinero para vivir 100 generaciones y todavía le queda dinero. Yo no sé para qué quieren más dinero, porque será para comprarse un aire acondicionado y hacerlo al infierno, será. Porque cuando Dios les pida cuenta, yo no sé dónde se va a esconder esa gente. No quisiera estar en sus zapatos cuando Dios le pida cuenta a esa gente, que esa gente es enemiga de Dios. Son enemigos de la humanidad, son enemigos de Dios. Y con Dios se la tendrán que ver un día. Aquí ellos pueden comprar jueces porque uno de ellos dijo que
sí, algo así más o menos. Dice, si tengo todo el dinero del mundo, no me importa quién ponga las leyes, no me importa quién gobierne. Ellos ponen leyes, ellos quitan reyes, ellos ponen presidentes, ellos quitan gobernantes, ellos hacen lo que mejor les da la gana en el mundo entero. ¿Usted cree que el problema que Trump está enfrentando ahorita en Estados Unidos es contra Biden? No, señores, es contra los poderes económicos que apoyaron a Biden. ¿Por qué? ¿Cómo se le ocurre a YouTube, a Facebook, a Instagram, a Twitter sacar a Trump? Imagínense. Se cree que es el presidente más poderoso del mundo y lo sacaron, le eliminaron su cuenta de Twitter hasta el 20 de enero cuando se le acaba la estadía en la Casa Blanca. ¿Por qué no se lo hicieron antes? Porque lo hubiesen metido de cabeza en perol. Entonces, está luchando el hombre y lo veo solo luchando contra el mundo entero, luchar contra esos grandes poderes. Mire, ellos son dueños del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, son los creadores de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, de todo lo que usted diga que es a nivel mundial. Ellos son los creadores y los financistas de todo eso. Ellos en los países apoyan a los candidatos, a la oposición y al gobierno. Cualquiera de los dos que gane, ellos gobiernan. Ellos son los ricos, los poderosos del mundo. Y ellos piensan que, como ellos son ateos, creen que Dios no existe. Para la mente de ellos Dios no existe. El problema es cuando se mueran, que se van a llevar una gran sorpresa. Que venga el diablo y se los empiece a llevar con el tridente a pinchazo para el infierno. Y cuando tengan que presentarse delante de Dios a rendirle cuenta, yo no sé cómo va a ser esa pobre gente. Si hay alguien digna de lástima es la gente que no conoce a Dios. Pastora, ¿va a volver a orar? Bueno, ¿qué hacemos, hermano? Seguimos orando, pero no podemos orar sin saber qué es lo que estamos haciendo. Yo hago un llamado a la iglesia que está aquí en Venezuela, sobre todo en Venezuela, ¿por qué? Porque aquí nos podemos entretener en que hay cuarentena, en que hay pandemia, en que hay hiperinflación, etcétera, etcétera. Y no sé realmente cuál es la oración de la iglesia en Venezuela, que se muere un político, se muere el otro, porque hasta eso nosotros hasta le pedimos al Señor, ¿no? Y se nos está pasando por alto lo más importante. Miren, mientras todas estas cosas están pasando en Venezuela y en el mundo, entonces se están tomando decisiones terribles, leyes antibíblicas totalmente, pero como estamos entretenidos en que aquí no nos alcanza el dinero, entretenidos en que si nos podemos congregar, no nos podemos congregar, etcétera, etcétera, creo que no estamos orando como realmente tenemos que orar. Entonces, hermano, que no nos entretengamos, que no nos distraigan, sería la palabra, que oremos con inteligencia y que le digamos al Señor realmente en qué posición Él nos quiere, dónde nosotros realmente tenemos que pronunciarnos, en qué momento, etcétera, etcétera. Y realmente orar, mis hermanos queridos, orar. Creo que todo lo que nos está pasando, primero porque ya Dios conoce las situaciones, pero es como el pastor oraba y el pastor en estos días, el año pasado, si mal no recuerdo, aconsejaba a la iglesia. Escuché a muchos hermanos decir que no querían hermanos dentro de la asamblea, porque, o en cosas políticas, porque se iban a corromper, o porque no eran genuinos, etcétera, etcétera. Y de verdad que eso sería muy irrelevante. Qué bueno es tener gente dentro de los lugares estratégicos, en los lugares de gobierno, que levanten la voz en el nombre del Señor. Pero nosotros con nuestra, ¿cómo diríamos eso? Nuestro fanatismo religioso, Sí. nosotros mismos hemos cerrado las puertas que Dios nos ha querido abrir. Sí, a puertas que Dios abre, nosotros la empujamos y le ponemos hasta candado, botamos la llave. Ahora estamos pagando las consecuencias y las vamos a seguir pagando. Tristemente vamos a seguir pagando las consecuencias. La Biblia dice una verdad, que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y que eso no nos siga pasando a nosotros. Yo creo que ya es irreversible. Si usted me pregunta a mí, creo que es irreversible. Porque si hay un pueblo tristemente ignorante que se deja manipular, mucho de ellos es el pueblo de Dios. Tristemente. Es doloroso decirlo, pero es una gran realidad. Uno conoce tanta gente ignorante. Unos que no quieren ver noticias para que el diablo no les salga en la noche. Otros para que no les dé taquicardia. Otros que no les roben la paz. Y no manejan ningún asunto. Entonces yo pregunto, ¿cómo será la oración? Examine la oración de Daniel.
Daniel, como que el profeta Daniel cuando ora y ve que se están cumpliendo las 70 semanas que el Señor había hablado de la cautividad en Babilonia, estaba bien empapado del asunto. Menos mal que ese sí no tenía miedo de ver noticias. Pero yo he escuchado a más de un cristiano diciendo que no, porque ¿para qué ve noticias? ¿Para qué se informa? Wow, Daniel, gracias a Dios que se informaba, hermano. Y por eso fue que pudo escribir ese libro. Entonces, ¿qué podemos orar? Que el Señor no nos permita seguir en ignorancia. No, que el Señor meta su mano en este siglo XXI. Hoy es nuestra segunda transmisión del siglo Sí, XXI, del año 21. del año 21, pero del siglo XXI fue en el 2000. Sí, Entonces, orar, hermanos queridos, para que Dios siga abriendo puertas y poder extender el reino de los cielos. Usted, cuando estudia el libro de los Hechos y las epístolas, no ve por ningún lado que los discípulos o la iglesia ora para que Jesús salve las almas. Ya Jesús murió en la cruz del Calvario. Lo que manda siempre Pablo a orar es para que Dios le abra puerta para dar a conocer el misterio, o sea, la palabra del Señor. Entonces, la gente se convierte cuando se le predique el evangelio, no cuando se ora por ellos. Obvio que nuestro deber es orar, pero si no se le predica a la gente no se va a convertir con un cuento, la gente no se va a convertir por bobería, la gente se va a convertir cuando escucha el mensaje del evangelio. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El crecimiento del cristiano viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Según Pedro dice que desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. O sea, las escrituras o la exposición de la palabra del Señor es la que convierte el alma y la que da crecimiento a la vida espiritual. Más nada, hermano querido, más nada te va a ayudar a crecer espiritualmente. La oración te acerca al Señor y puedes discernir, todo lo demás es verdad. Pero hasta que no te dediques a estudiar, a indagar en la palabra del Señor, siempre vas a ser un bebecito. Alguien lo explicó de esta manera. Una persona que ora mucho pero que no lee la Biblia es igual a un hombre con un brazo muy fuerte pero con un corta uña como espada. Otros que oran muy poquito y saben mucho de la palabra del Señor es como un brazo desnutrido y con una espada como la de Goliat en el brazo. Mucho conocimiento pero poca vida con Dios. Entonces la vida espiritual debe ser equilibrada. Nunca pierda la comunión con Dios. Eso es constantemente en su mente, en su corazón, orando al Señor, de rodillas, caminando, acostado, parado, sentado. La posición del cuerpo no importa, lo que importa es la posición del corazón. Si su corazón está inclinado delante de Dios, mire, usted puede estar brincando, saltando, caminando, haciendo oficio. Pero si su corazón está rendido a la presencia del Señor, le saca más provecho que con el corazón altivo y soberbio orando. Porque un corazón con esa característica Dios no lo escucha. ¿Iba a decir algo? Bueno, oremos entonces. Vamos a orar para que el Señor nos dé valentía, como dijo Pedro, y que hablemos de Él como realmente tenemos que hablar, gloria al Señor. Porque ahora yo no sé qué tanto que es la del coach, pero hoy por hoy, hermano, eso es pura palabra motivacional, que yo me levanto, que estoy radiante, que esto, que lo otro, en vez de poner un versículo en el estado que realmente valga. Bueno, toda la palabra del Señor lo vale todo, no es que vale la pena, lo vale todo. Este año se dejaron del eslogan ese que decía que lo mejor está por venir y vino el virus. Ay, Dios querido. Lo mejor, este año no lo he escuchado en las redes sociales, lo mejor está por venir. Así tuvieron en el 2019, lo mejor está por venir y vino el virus. Lo mejor está por venir, hermano, y es la venida del Señor. Amén. Eso sí es lo mejor que está por venir. Así que prepare su vida en Cristo. Y como dice la Biblia, el que es santo, santifíquese todavía. Es tiempo realmente de vivir como ciudadanos del reino del Señor, de estar claudicando en dos pensamientos, ¿sabes? Es tiempo de eso. No es tiempo de pensar, oye, no, yo como que me voy a ir a la rumba. No, yo como que este año, no sé, sigo así, me echo unos tragos. No, mis hermanos. De eso quiero hablar en el mensaje ahorita. Déjenme orar, ¿te parece?
Oramos y comenzamos con el mensaje de la palabra del Señor. Amantísimo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias porque nos sentimos honrados, Señor, al sentarnos aquí desde nuestro humilde hogar para hablar de tus verdades. Te pedimos que tu palabra, cual río poderoso, vaya, Señor, y desemboque en el corazón necesitado. Que tú este año nos abras muchas puertas para dar a conocer tu evangelio, Señor. Tu evangelio que es poderoso, tu evangelio que trae paz, trae salvación y vida eterna. Que tú abras las puertas, Señor, para glorificar tu nombre. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que se ha movido para establecer tu reino a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica, Señor, en Europa. Te ruego tu bendición sobre mis hermanos que están en Europa, están en Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica, pidiéndote, Señor, que tú traigas crecimiento a tu obra, que tú disipes las tinieblas y que establezcas tu reino, poderoso Dios. Clamamos a ti porque tú siempre nos oyes, porque tu palabra dice que tu oído está atento al clamor de tu pueblo, Señor, y nosotros somos tu pueblo. Claman los justos y Jehová les oye. Nosotros hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo, tu Hijo. Te damos gracias por mis hermanos que hoy nos escuchan y nos ven a través de este medio de comunicación. Te ruego tu bendición sobre todos ellos, Dios amado. Ahora vamos a hablar tus verdades. Te pedimos que el sazón de tu espíritu, el poder de tu presencia y la convicción tuya vaya, Señor, delante, abriendo pasos, convirtiendo las almas perdidas, estableciendo tu reino y glorificándote como solo tú sabes hacerlo, mi Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Y de antemano te pedimos por las peticiones de oración, Señor, que nuestros hermanos siempre dejan en la bandeja del Facebook, Padre. Te pedimos que de antemano sanes, libertes, te glorifiques y establezcas tu reino en cada vida y en cada corazón. Por los méritos de Jesucristo te lo rogamos y te damos gracias, creyendo que tú harás más de lo que pedimos y entendemos. Amén, Señor. Y amén. Mis amados hermanos, estamos viendo en esta pandemia, a mitad de pandemia, comenzamos a ver la primera epístola de San Pablo a los Corintios, la terminamos toda y comenzamos con la segunda epístola, pero se reanudaron los cultos y no la hemos podido terminar y esta noche tampoco la vamos a terminar. Déjenme recordarle un poquito de historia. La epístola a los Corintios se escribe por las múltiples divisiones que había en la iglesia de Corinto, según el capítulo 1, verso 10, si mal no recuerdo. Porque he sido informado, hermanos míos, por los de Chloe acerca de vosotros, ¿no? Primera de Corintios 1:10, para ver si Primera de Corintios. Sí, después nos vamos a hablar. 1:10. 9 o 10. No. Sí, 11. Ajá. Capítulo 1, versículo 11, 1 de Corintios. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. ¿Sigo? Sí. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces, la epístola de la primera epístola, a los Corintios se escribe por las múltiples divisiones que había en la iglesia. Esas múltiples divisiones trajeron problemas de todo tipo en la iglesia. Tanto así que Pablo se toma la molestia de escribir 4 epístolas a los Corintios, a nosotros solamente nos quedan 2. La primera y la segunda, que viene siendo como decirle la segunda y la cuarta de Corintios, que originalmente tenemos nosotros como primera y segunda. Y en esas 4 epístolas, Pablo trató de corregir a una iglesia carnal, porque hermano, hay gente que nació de nuevo, pero es más carnal, Dios. Y si había una iglesia carnal, era la iglesia de Corinto. Entonces, en los 16 capítulos de la primera epístola, Pablo los exhorta en el único que no los exhorta es en el 16, que se despide y le manda saludos, pero casi con, perdóname la expresión como decimos aquí en Venezuela, con la piedra afuera. Entonces, la segunda epístola la escribe para seguir corrigiendo los males, y en el capítulo 4 que nos compete hoy, comienza de esta manera, verso 1, Mariela, del capítulo 4. ¿De segundo o de primero? Segundo. Ok, ayúdeme ahí. Capítulo 4 de segunda de Corintios dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Escúcheme, ahora Pablo pasa desde el capítulo 2 de esa epístola, de la segunda epístola, a defender su ministerio. ¿Por qué? Porque los maestros judaizantes de la primera epístola todavía seguían vivos en la segunda epístola, diciéndole a los hermanos que Pablo no era apóstol, que Pablo era un falso, que Pablo era esto, Pablo era aquello.
Y Pablo desde el capítulo 2 de la segunda epístola comienza a defender su ministerio. Le dice que es un ministerio aprobado, que es un ministerio sufrido, que es un ministerio. Y aquí en el capítulo 4 le dice, por lo cual, teniendo nosotros ¿qué? Ministerio, ¿dónde lo tienen? Según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Escúcheme, el ministerio que recibimos, no lo recibimos porque éramos buenos, porque usted sabe que le caí bien al pastor, el pastor me ungió como líder, me ungió como pastor, me ungieron como evangelista, como misionero. El ministerio lo recibimos del Señor Jesucristo. Los institutos bíblicos, los seminarios bíblicos, las escuelas de ministerio no pueden otorgarle ministerio a una persona. El ministerio lo otorga el Señor. Y como el Señor otorga el ministerio, hay que honrar al ministerio para honrar al Señor. Usted no puede honrar al Señor si no honra el ministerio que Dios le ha dado. Hay gente que ha recibido ministerios de parte de Dios y hoy están tomando aguardiente en la calle, hoy han vivido toda su vida descarriados o no han honrado el ministerio cometiendo pecados vergonzosos, pero vergonzosos. No obedeciendo al ministerio, no cuidándose en santidad para la función que Dios lo llamó, robándose el dinero de las iglesias, manipulando las iglesias, no se honra el ministerio. Hay gente que dice, yo honro al Señor, pero el ministerio no me interesa. Otros dicen, yo honro el ministerio, pero a Dios no me interesa. Escúcheme, ni lo uno ni lo otro lo puede hacer separado. Si usted no honra el ministerio, no honra al Dios que le dio el ministerio. Y si usted honra a Dios deshonrando el ministerio, tampoco puede hacerlo. Es imposible que usted honre a Dios deshonrando el ministerio o viceversa. O como que dice Francisco. Que lo más seguro es que quién sabe. O todo lo contrario. Entonces, Pablo allí defendiendo su ministerio, dice que ese ministerio lo recibió ¿de quién? Del Señor. Del Señor. Ese ministerio lo recibió del Señor. Y no desmayamos. ¿Por qué Pablo dice no desmayamos? Porque tantas acusaciones que habían de los judaizantes y de hombres que se habían prestado, de hombres de la iglesia cristiana que se habían prestado para prohibirle el paso a Pablo a la iglesia de Corinto. Cuando estudiamos la epístola nos damos cuenta que hubo una persona, cuando estudiamos el capítulo 1 y capítulo 2, que hubo una persona que pareciera que le amargó la vida a Pablo. Se encompinchó con los maestros judaizantes, esos judaizantes que están hoy disfrazados de evangélicos. Hoy hay que tener cuidado. Los judíos mesiánicos son los judaizantes de la iglesia del primer siglo. Si un judío mesiánico lo manda a circuncidarse, vaya que se circuncide él y que lo circuncide un ciego. Esos judíos mesiánicos que hoy abordan nuestras iglesias y que pastores ignorantes en cuanto a la palabra del Señor les abren la puerta para que prediquen y comiencen con su herejía, diciéndole a la iglesia que tiene que decirle a Jesús, Yeshua la Machía, para que Dios los oiga en verdad, o a el nombre de Jehová. Es indistinto como usted le diga, porque Dios no es loco para entenderle o para que usted vaya con un corazón sincero a decirle Jehová Dios de los ejércitos y que el Señor le diga, no, yo no me llamo así, yo me llamo eso. Hasta que no me digas mi nombre verdadero, no te voy a responder. Hasta que no le pidas al Padre en el nombre de Yeshua la Machía, yo no te voy a responder. Esos maestros judaizantes revivieron hace unos 25 años que están infiltrándose en nuestras iglesias. Y repito, pastores ignorantes que ni saben de cuál es el origen de ellos y qué es lo que predican, le abren las puertas para que prediquen en su iglesia, le infectan la iglesia de su teología barata, de su teología adulterada, así. Le enferman la iglesia, ellos se van y le dejan esa malicia dentro de la iglesia. Ahí están diciendo que no hay audio, pero no sé si es esa sola persona o no hay audio, mi pastor. Ay, hermano, tenemos problemas. ¿Sí me oyen? ¿Sí me oyen? 101 personas. Que no nos oiga uno está bien, pero que no nos oigan 101. Claro, no sabemos, porque por ahí hace rato también leí que se había parado el video, pero no sé si es para en la pantalla de la persona o...
No, hay gente que me dice que tiene mala sintonía, pero si fueran 100 que no tienen mala Claro. sintonía y Exacto. se oye perfecto. Ah, Luisa Mata creo que es la que te Ah, escribió. Se oye exacto. perfecto. Bueno, es que Bueno, estamos para los que escuchan. para los que escuchan y los que no hagan curso de movimientos de labio, de los mudos, así, no sé cómo es que hablan los mudos. Francisco es el que sabe de eso, que tiene un vecino mudo. Entonces, Pablo dice aquí en el capítulo 4, verso 1, que el ministerio que nosotros hemos recibido, según la misericordia de Dios, lo recibimos, escúcheme, y no desmayamos. A pesar de las críticas, Pablo dice, no desmayo. A pesar, empezaron a moverse los mensajes, Sí, ¿verdad? sí. Que están detenidos. Sí hay, pastor, ok, gloria al Señor. Se oye bien, gloria al Señor. Sí se escucha, gloria al Señor. Ahí vi a Tairé, Luisa Mata, creo que vi a Tairé, Luisa Mata la vi por ahí. Dios les bendiga poderosamente. Ahora bien, Pablo escribe esa epístola para defender su ministerio de los judaizantes que se habían introducido en la iglesia de Corinto, que estaban diciendo que Pablo no era apóstol. Por eso que le dice, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, Él es mi Salvador. ¿Cómo me van a decir que yo no soy apóstol? Sigue en el capítulo 4. Dice el versículo 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Oye, Dios. ¿cómo debe vivir un ministro del Señor? Si hace falta esto, quien lo lea son los ministros del Señor. Al igual que la primera epístola a Timoteo y la primera y la segunda, y Tito, sobre todo la primera de Timoteo y Tito, que están los requisitos del pastor. Ahora primero Pablo dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia de Dios, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia. Ahí tú conoces pastores Ay, Dios astutos. mío, querido. Mire, hay muchos pastores que con su mal testimonio dejan mucho que desear. A alguien me decía que conocían a un pastor, le decían whisky era. Guarapita. Guarapita. Imagínese que un pastor lo conozca como Guarapita. Dios mío, querido. Escúcheme, este ministerio que recibimos nos lo dio el Señor, nosotros somos responsables de cuidarlo. Y dice que un ministro del Señor, Pablo dice, no andaba con astucia. ¿Cómo más no andaba? Dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Otra cosa, adulterando la palabra del Señor. Hay gente que adultera la palabra del Señor para sacar provecho económico. Eso se conoce como medrar. Usar la palabra de Dios para sacar provecho económico. Lo que es la simonía. Se conoce la simonía, aquello que le dijo Simón el mago a Pedro allá. Dame de ese don y yo te doy dinero para que el que yo le imponga las manos reciba también el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Que según aquel predicador guatemalteco, Pedro estaba equivocado. Qué cosa, ¿no? Sí. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Y entonces el predicador decía, ¿cómo Pedro le va a decir eso? Dios mío, hay gente que le gusta torcer la palabra del Señor. Entonces, mis santos hermanos, tampoco se debe torcer la palabra del Señor. Lo que dice la palabra del Señor se respeta. Ningún ministro está autorizado por Dios para hablar lo contrario, lo que se conoce como eisegesis, ¿verdad? Que es todo lo contrario a la exégesis, una correcta interpretación de las Escrituras. O una correcta, bueno, después se lo digo, que tengo la mente ahorita cargada con los problemas que no nos podemos conectar. ¿Qué más dice allí? Dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Oye, nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿De qué manera lo hacían? Como dice, sí, a toda conciencia humana delante de Dios, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, escúcheme, está encubierto. Entre los que se pierden, hay gente que nació lastimosamente para perderse, hay gente que va a ser enemiga de Dios, que es enemiga de Dios, que no quieren venir a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Esa gente no nació para ir al cielo, lastimosamente.
Están los escogidos y están los que no fueron escogidos. Y yo no tengo la culpa de que Dios haya escogido a unos para salvación y otros que no van a aceptar nunca el plan de salvación de Dios. Entonces, entre los que se pierden, ¿qué pasa con esos otros que se pierden? Dice, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entre los que se pierden está encubierto. Entre usted que nació de nuevo o todos los que hemos nacido de nuevo, el evangelio no está encubierto, está encubierto. O sea, la gente que no va a ser salva no lo entiende. Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, la voz de Dios tiene que predicarse a lo largo y a lo ancho del mundo para que las ovejas del Señor oigan la voz y lo sigan. Los que no son ovejas van a escuchar, pero no van a entender. ¿Por qué? Porque no quieren entender. No es que Dios los encegueció para que no creyeran. No, solamente se le hace eso a Faraón y a otros personajes en la Biblia. Pero no es que Dios escogió a unos, bueno, tú vienes a mí, perdón, yo no te acepto porque tú no fuiste escogido. No, Señor. Hay gente, igual que la que habla Judá, hay gente malsana que nunca va a obedecer al Evangelio. Nunca, jamás de los jamás se va a obedecer al Evangelio. Entonces, entre los que se pierden, se perdieron. No les nace la luz del Evangelio. El versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Los incrédulos. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuántos incrédulos habían en los tiempos de Jesús? Fíjate, los fariseos. A muchos de los fariseos, si no a todos, se les reveló que Jesús era el Mesías. ¿Qué hicieron ellos? No quisieron creer. ¿Por qué? Repite el verso 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero aquel que es escogido, el Dios de este siglo no puede cegar el entendimiento del escogido. Porque el escogido, escúcheme, oye la voz de su pastor y le sigue. Pero el incrédulo, aquel que no le va a dar la gana de creer, que no voy a creer por más que usted le cuente el Evangelio, usted se ha encontrado igual que yo con gente que te va a decir, no me hables de eso, yo no quiero saber nada, absolutamente nada de eso, no me hables. Gente así que es usada por el diablo escúcheme, el diablo le ha cegado el entendimiento, cosa que no puede hacer con la iglesia del Señor. Claro, no, pastor, y que el que es incrédulo es porque ha decidido ser incrédulo. Es de voluntad propia. Claro. Adversar la verdad. Entonces, pues a esa gente, como dice la Biblia, no les resplandece la luz del Evangelio porque no es para ellos. Que no es para ellos, porque no es de todos la salvación, hermano. No es para todo el mundo la salvación. Jesús le preguntaron a Jesús, Señor, ¿son muchos los que se salvan? Y Jesús le dijo, mira, manada pequeña. Sí, Señor. De 7,000 millones de habitantes que tiene la tierra, ¿cuántos obedecen al llamado de Dios? Muy poco. Sigue. Sí, dice versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Si usted se predica a sí mismo, ese evangelio no es verdadero. Si usted se predica a sí mismo, usted no puede llevar a nadie al cielo. Si usted se predica a sí mismo, usted es digno de lástima. Y la iglesia que usted pastorea, más digna de lástima aún. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque mis raíces son pentecostales. Yo sé que en el mundo pentecostal se ve mucha profecía, mucha revelación, que el Señor me habló, que el Señor me dijo, que el Señor me... todo eso. Y hay pastores que se encargan de predicar el sueño que tuvo, la revelación que tuvo el profeta tal, el sueño que tuvo la suegra de fulano, la esposa, el hijo. Todo es sueño en la iglesia. Y la palabra de Dios escasea. ¿Qué se predican? Se predican ellos mismos, pero no predican. Esas experiencias suyas son suyas, esa no es para la iglesia. Usted tiene que predicarle, amado pastor, amado líder, amado siervo del Señor. Predicarle a la iglesia la palabra del Señor. No lo que usted crea, sino la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz. No su revelación, no su mensaje. Su mensaje es muy relativo. Su revelación es muy relativo. Su profecía es muy relativa. Pero la palabra del Señor es absoluta. Entonces, deje de predicar tantas cosas que se le ocurren y se le vienen a la cabeza. Porque el problema en el mundo pentecostal es que cómo Dios le habla a la gente. Tienen una Biblia, pero es que Dios me habló, es que Dios me dijo, es que Dios me reveló. Entonces se paran en los púlpitos a hablar de sus revelaciones, de sus experiencias, y la palabra del Señor escasea. Eso está como en los tiempos de los jueces. La palabra de Dios escaseaba y el pueblo hacía lo que mejor le parecía.
Entonces, no se predique a sí mismo, predique a Jesucristo como Señor y Salvador, como dueño y amo de su vida. Predique al Señor Jesús. Use la palabra de Dios para predicar, no los cuentos, las revelaciones, las visiones que ha tenido a lo largo de su vida cristiana. ¿Que un testimonio lo puede contar? Por supuesto que puede contar un testimonio en medio de la predicación, pero usted no puede hacer de su testimonio una verdad absoluta, porque no es una verdad absoluta, es una verdad relativa. La única verdad absoluta es la palabra del Señor. Seguimos. Y dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, ¿qué somos los ministros? Bueno, es que Siervos. como siempre nos enseñó nuestro pastor, que la iglesia tiene pastor, no los pastores tienen iglesia. Ese es el gran problema de los pastores que se creen dueños. Cuando un pastor dice mi iglesia, yo digo, Dios mío, este hombre está... ¿En qué momento se montó en la cruz y murió por los pecados? No, y resucitó. Y resucitó. La iglesia es del Señor, la iglesia no es de los pastores. Dios le entregó pastores a la iglesia, no iglesias a los pastores, es muy distinto. Entonces, cuando yo escucho a esos pastores decir mi iglesia, yo digo, Dios mío, qué enseñoreamiento tan grande tiene este hombre de las ovejas que Dios le ha dado. Las ovejas no son mías, las ovejas Dios me las puso para que yo las cuidara, las pastoreara y las apacentara y le enseñara el camino de salvación que es Cristo. Entonces, si yo me predico a mí mismo y me enseñoreo de la obra del Señor, me meto en problemas con el dueño de la obra. El verso 5, ¿verdad? No sé si el 5 está lindo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Somos siervos del Señor. Un siervo es un esclavo de Jesucristo, no dueño de la obra. Somos siervos del Señor. Y dice el 6 para terminar. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Oye, ahí apela el apóstol a Génesis, ¿verdad? En el principio dijo Dios sea la luz. El mundo estaba en tinieblas y resplandeció la luz. Y toma esa parte de Génesis para decir que esa misma luz resplandeció en nuestros corazones. Ahora, hablando de una aplicación a Jesucristo. Jesucristo es esa luz que resplandece en nuestros corazones. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la palabra del Señor? Llevarnos, como dice allí, al crecimiento, a la faz, a la estatura de Jesucristo. Un pastor carnal, hermanos, daña una iglesia. Usted debería renunciar y sentarse en una iglesia a aprender carácter cristiano. Un pastor que robe el dinero de la iglesia, usted no sabe con quién se está metiendo. Usted lo más probable es que muera arruinado. Y si se va para el cielo, cosa que dudo, porque un ladrón no tiene vida eterna, no tiene vida permanente en él, cosa que dudo. Lo que pasa, Mariela, es que hay mucha gente no nacida de nuevo en la iglesia. Si una persona no puede cambiar es porque no ha nacido de nuevo, hermano. Y ejerciendo ministerio, que es lo más triste. Que es lo más triste, ejercer un ministerio. Usted sabe lo delicado que es ejercer un ministerio en una iglesia. Hay gente que está loca por pastorear, pero no quiere cambiar su mal carácter. Si usted no entra en el trato de Dios para santificar el mal carácter, usted no puede liderar. Usted tiene que aprender a tener un carácter cristiano, porque usted no está llevando pollo, usted no está llevando burro al cielo, usted está llevando ovejas del Señor. Y Dios nos comparó como ovejas. Si Dios nos hubiese comparado como burros, dijéramos burros, pero Dios nos comparó como ovejas. Y si usted no tiene un carácter cristiano para liderar las ovejas que Dios le ha permitido ganarse o tener allí, o que Dios le dio para que las cuidara, no para que se enseñoreara, ¿no? Sino para que les cuidara, entonces usted debería renunciar. Lo más noble que puede hacer una persona con un carácter de perro es renunciar al ministerio, sentarse a aprender vida cristiana 1, 2, 3 años y después comenzar a ejercer. El problema de esto es que hay gente que estudia en seminarios bíblicos, le dan credenciales de pastor y ya se cree pastor. Usted no es pastor nada hasta que no tenga un carácter de pastor. Los requisitos de pastor están si quieren los buscamos en la primera de Timoteo capítulo 3. Están los requisitos del pastor. Los requisitos del pastor no lo enseñan casi en los seminarios bíblicos, creo yo, porque yo he escuchado de seminaristas que salen peor del verso 8, creo, ¿no?
los diáconos. Entonces el primero capítulo. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Escúcheme, un pastor u obispo, ahí se utiliza el cargo más alto que había en la iglesia, que era el de obispo, supervisor de pastores. No dice apóstol. Si alguno anhela apostolado, no dice apóstol. Porque Pablo sabía que el ministerio apostólico estaba limitado solamente a un grupo de hombres. Entonces dice obispo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Una persona que no tenga nada de que acusarlo, hermano. Ser irreprensible. Si usted es pastor y usted le sacan siempre los trapos en cara, que usted se la pasa borracho en la casa, se la vive peleando con la mujer, maltrata a los hijos, maldice al vecino, usted no es pastor. Bueno, si usted es pastor de pollo, pero no de oveja. Sigue para aquí. Sigo aquí. Sí. Sea irreprensible, marido de una sola mujer. Marido solo, de una sola mujer, eso lo explicamos la otra vez, búsquenlo en la primera de Corintios que lo explicamos. Marido de una sola mujer. Ahí no está hablando nada de recasado. Sáquese esa idea loca de la mente. Ahí no está hablando nada de que un pastor no puede ser recasado. Eso es mentira, eso no lo dice la Biblia. Marido de una sola mujer, porque en los tiempos bíblicos venían esa gente convertida con 4 mujeres en la iglesia y se convertían y tenían 4 mujeres en la iglesia. Entonces, si quieres ser pastor, tienes que despedir a 3 y quedarte con una cosa que era difícil hacer con un poco de muchacho que quién lo iba a mantener. Marido de una sola mujer. Sobrio. Sobrio, o sea, todo lo opuesto a ebrio. Prudente. Prudente. Decoroso. Decoroso. Hospedador. Hospedador, eso tiene su porqué, porque hospedador. Claro, apto para enseñar. Apto para. Yo me he conocido de pastores que no saben enseñar la palabra del Señor y son pastores. Si usted no reúne esos requisitos, usted no es pastor. Usted es una persona bien intencionada que Dios ha bendecido para salvar a algunos hermanitos. Pero si usted no puede, no sabe enseñar la palabra del Señor, apártese y que pongan a un hombre que sí sepa enseñar la palabra del Señor y que obvio que cumple esos requisitos. Sigo. Sigue. No dado al vino. No dado, que no te digan guarapita, ten cuidado que no te digan guarapita. No dado al vino. No pendenciero. No peleón, imagínese un pastor peleón. No codicioso de ganancias deshonestas. Wow, está pendiente cuánto entró de ofrenda y cuánto me toca a mí. Sino amable, apacible. Amable, apacible. No avaro. No avaricioso. Que gobierne bien su casa. Oye, y la parte más difícil, que gobierne bien su casa. ¿Cuántos pastores tienen el rancho ardiendo y ellos en el púlpito son el Superman, el Capitán América, pero en la casa son el villano, el guasón, no el villano, el guasón, el malandro del barrio? No, que gobierne bien su casa. Un pastor, un líder, un evangelista, un siervo del Señor que esté ungido al ministerio. Ahí están no lo digo yo, hermano, no lo digo yo. Yo le repito, yo no me predico a mí mismo ni ideas locas, yo predico lo que dice la palabra del Señor. Que gobierne bien su casa. ¿Y qué más? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Imagínate un muchacho de 3 años que no le haga caso al papá, de 5 años que no le haga caso al papá. Se le quita con 2 buenas nalgadas. Que gobierne bien su casa y que tenga los hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Hermano, ¿cómo yo voy a cuidar de la iglesia de Dios cuando mi casa es un infierno? ¿Cómo yo voy a cuidar de la iglesia de Dios cuando mi casa es un ring de boxeo? Cuando mi esposa llega con los ojos morados a la iglesia, yo le digo, si dices algo, te pongo el otro morado. Di que te pegaste con la puerta. ¡Qué horrible! ¿Qué más dice? Dice, no un neófito. No un recién convertido. Un recién convertido no puede, hermano, por más que quiera, no puede ser pastor, porque neófito es una persona inexperta o un recién convertido, como lo traducen otras versiones. Un recién convertido no puede ser pastor, no puede. El hecho de que Dios le haya hablado que va a ser pastor no quiere decir que ya debe ejercer el ministerio. Si usted está nuevo, usted tiene que sentarse a aprender. Primero, vida cristiana y después teología. Lo primero que se debe aprender es vida cristiana, porque la vida cristiana es la que nos va a ayudar a vivir así. Sígueme, ¿verdad que? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También. ¿Cuál fue la condenación del diablo? El orgullo.
Un neófito se vuelve orgulloso y mismito y dice, y eso que estoy nuevo, que será cuando tenga 10 años o cuando tenga ya los 5 meses en la iglesia. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Uy, un requisito, que tengas buen testimonio de tus vecinos. ¿Qué opinan tus vecinos de ti? Te dicen el pastor Guarapita, te dicen el líder. El líder gozón. ¿Cómo te llaman los vecinos? Ahí viene el hermano que se pone a jugar con nosotros lotería, que se pone a jugar baraja y dominó y se rasca los domingos con El que nosotros. pide prestado y no paga. ¿Cómo te llaman los vecinos? Que tenga buen testimonio de los de afuera. Entonces, a eso Pablo le dice, el ministerio que recibimos lo recibimos del Señor, por eso no renunciamos. Hermano, al ministerio no se le renuncia. No somos de los que retrocedemos. No renuncia al ministerio. ¿Qué debe hacer? Conságrese para el Señor. Comience a dar fruto, comience a dar buen testimonio. Porque si usted no da buen testimonio, usted no puede ejercer el liderazgo. Si usted no quiere dar buen testimonio, usted no puede ejercer el liderazgo, hermano querido. No puede ejercer el ministerio. Discúlpeme que se lo diga aquí, pero el miércoles también lo digo en el culto. Voy a seguir con esto en el culto. Bueno, el miércoles tengo unos puntos ahí que quiero tocar. Una deuda que tengo de los 10 mandamientos de la célula. Pero en el local de la iglesia. Pero en el local de la iglesia. Y cuando haya cuarentena aquí en Venezuela, nos vemos por este medio a las 8 de la noche, miércoles y domingo. Y si no nos vemos más, nos vemos en el cielo. Amén. Que la esperanza que tenemos nosotros es que nos vemos en el cielo. Están dejando saludos allí, pero como ando con el teléfono Empañado. más viejo que quién sabe quién, cuando vaya a Medellín, Ángela, si todavía está por allá, me voy a comprar una Medellín en oferta. Porque a mí me encantan las ofertas de Medellín. O en Armenia. Pasa que en Armenia casi no nos ven, no se manifiestan en Armenia. No. Bueno, mis santos hermanos, Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar. Te voy a pedir a ti, María. Para despedir. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. La gente que es pichirre, dice, a mí me gustan los cultos por aquí porque no piden ofrenda. Bueno, se pierde de la gran bendición de lo que es ser sustentado por Dios, gloria al Señor, porque verdad que uno ve tantos milagros de provisión de parte de Dios. Pero el pastor estaba hablando acerca de los requisitos de los hermanos, de que, oye, de pastores que tienen la osadía de robar. Yo digo que esos son dignos de lástima. ¿Sabe por qué? Porque yo pienso que cuando usted roba, cuando uno roba, uno está diciendo que Dios no es suficiente para suplir nuestras necesidades. Que digno de lástima es alguien que puede robar, porque Dios es tan poderoso para suplirle de lo más o lo menos, pero todo lo que necesitamos, Dios es proveedor y Dios lo ha demostrado. Bueno, mis hermanos, vamos a orar para que tengan feliz noche, feliz descanso y seguimos, como dice Paulito, que es que está por aquí, sus peticiones de oración son pasadas al grupo de intercesión de la iglesia. El pastor, cuando termine la transmisión, comienza a ver todas las peticiones y vamos a estar orando por cada necesidad. Amén. No, y Maybel o Paul me la mandan rapidito, porque yo sé que no lo sé. Yo soy mano de cambur en los medios de comunicación. Sí. Ellos me lo mandan inmediatamente, yo lo mando a los grupos de oración que tenemos. Amén. Así que no se preocupe, pero aquí entre luchas, pruebas y aflicciones pudimos hacer la transmisión. Había más de 100 personas conectadas. Hay otros que se conectan pero no se manifiestan por allí, etcétera, etcétera. Pero no, y en cada televisora es hasta 6. Sí, señor. Así que, hermanos, saludos para todos los que nos desearon bendiciones, igual para ustedes. Se les quiere un montón y esperemos verlos el miércoles en el local, que creo que el culto es a las 4, si mal no recuerdo, ¿no, pastor? Sí, 4:30. 4:30 en el para culto. salir a las 6. Ajá, y por ahí nos vemos en el nombre del Señor. Está Rafael Camejo, Dios te bendiga, gordito, Dios te guarde. Omareli, la vi por allí. Oye, parece que nos cuesta ver, es el teléfono, no son nuestros ojos. Sí, el teléfono tiene mala imagen. Vamos a orar. Señor, te bendecimos. Amén. Y te damos gracias por haber hecho posible esta transmisión. Amén. Con toda dificultad, Señor, pero lo hacemos con mucho gozo, porque te amamos, mi Dios, porque amamos tu iglesia, mi Señor. Padre, hoy queremos pedirte por cada dificultad de nuestros hermanos que están enfermos, que están en apuro, mi Señor, para que tú seas con ellos, glorificándote, Señor, poniendo tu mano de salud, tu mano de poder, mi Señor, sobre ellos, mi Dios eterno. Glorifica tu nombre, mi Señor, y haz,
Oh Señor, brotar agua para ellos en medio del desierto. Te lo suplicamos, Dios eterno. Glorifica tu nombre y bendice tu pueblo, mi Señor, que en este tiempo de tanta dificultad, en este siglo de tanta dificultad, donde se están tramitando leyes que van en contra de tu palabra, mi Señor. Permite que tu iglesia esté orando, esté velando. Amén. Y como dijo el profeta, viva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de estos tiempos, haz conocer tu obra que es grande, mi Señor. Levanta mujeres y hombres llenos de tu presencia, llenos de tu unción, que te amen, mi Señor, y que puedan marcar la diferencia como siervos y siervas tuyas, que no doblan sus rodillas, mi Señor, delante de tanta malicia y tanta maldad, mi Señor. Padre, gracias. Te pedimos tu grande bendición y permite que el miércoles y el domingo podamos reunirnos, mi Señor, en tu nombre y transmitir también el culto para bendición de los que nos escuchan. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendiciones Bueno, a todas esas hermanos. personas que se conectaron y a las que nos van a ver en diferido. Amén. Que la paz del cielo inunde su familia, su hogar y que Dios les supla todo lo necesario. Mira, nos damos despidiendo y siguen Sí. sintonía. Ore por su niño, hermano. Agarre a su hijo antes de dormir y ore con ellos. Enséñale a orar, gloria al Señor. Enséñale que dependencia total del Señor. Y cuéntele un cuento de cómo David mató a Goliat. No como mucho por ahí, que cómo David metió a los animales en el arca, porque ni siquiera se sabe la historia de la Biblia. Hermano, chao. Dios les bendiga. Dios les guarde y les Pa'lante, bendiga. que Pues lo nos vemos el Señor. miércoles en el culto de oración.